primero hay que revisitar poquito la Biblia, el Pentateuco, o la Torá, mejor dicho, para que nos platiques unos cuantos detalles, mi querido Leiva. Y en una ocasión me comentabas de una diferencia muy, muy interesante entre Abraham y Noé, me parece que eran. Cuéntanos eso, por favor. Hay diferencia entre Abraham y Noé. En cuestión de liderazgo, ¿quién es mejor líder, Noé o Abraham? Uno salvó a todo el mundo. Bueno, a 2 animalitos de cada... Uno salvó a su familia. Uno salvó a su familia. ¿Sí? Entonces, Abraham intercedió por quienes no eran su familia, para empezar. Por quienes no eran su familia. Se preocupó por los demás. Aquel que se preocupa por los demás, aquel que no es egoísta y siempre piensa en los demás, en el judaísmo, tiene un valor primordial. ¿Por qué eso? Digo eso porque en la Segunda Guerra Mundial, mucha gente no judía se preocupó por los demás, se preocupó por los judíos. Y muchos de ellos lograron salvar judíos por preocuparse por los demás. Y en el judaísmo, aquel que se preocupa por los demás, no estoy hablando por los demás judíos. Bueno, obviamente también tienes que preocuparte por los demás judíos, pero por los demás, por las demás personas. Al final somos seres humanos, somos personas, somos almas. Entonces, aquel que se preocupa por los demás tiene más valor. Abraham va a interceder por la gente de Sodoma y Gomorra. Que creo que eran como de lo peorcito en aquella época. Eran lo peor. Entonces, aún así, lo peor de lo peor, va y pide por ellos. El micrófono desactivado. No, ese es otro letrero. Y si encuentro 50 justos, le dice a Dios. Le va y le regatea a Dios. O sea, a Dios. Dame chance de encontrar 50 canijos. Ve y encuéntralos, dice Dios. O sea, ¿tú crees que Dios no sabía, que Dios lo sabe todo? O sea, se haber reído de él. Ve y convéncete tú solo. No, y si no los encuentro, le dice Abraham, y si son 40, pues ve por los 40. Y si son 30, pues ve por los 30. Y así le sigue retando hasta que llegue a los 10. Y ahí ya no se dejó Dios. Dijo, no, más de 10 no te dejo. ¿Y encontró a 10? No. Encontró a la familia, a sus Lot y su esposa, y todos sabemos la historia. Entonces, Lot. Hasta la fecha, en el judaísmo decimos, y tenemos una premisa que para poder rezar ocupamos 10 justos. 10 hombres judíos para poder rezar, hacer un rezo en una sinagoga. Si no hay 10 varones mayores de 13 años, no puede haber un rezo, porque Dios mismo da esa cifra, que tienen que ser 10 justos. Entonces, ¿por qué Abraham es no mejor? No puede ser mejor, pero una persona con más honor, sino porque él se preocupa por los demás. O sea, aquel que no es egoísta y aquel que reza y siempre está con Dios diciendo, Dios, dame trabajo, dame salud, pero nunca pides por los demás. O sea, en vez de decir que todo Mexicali tenga trabajo, y si tú vives en Mexicali, a ti también te va a dar trabajo. Que todos los de Mexicali tengan salud, y tú vives en Mexicali, también tú vas a tener salud. Pero a veces tú pides a mí, dame, a mí, pero a los demás no pidas. Esto me recuerda a lo que contabas de la mujer que pedía pues concebir su embarazo. Así es. ¿Y qué fue lo que pasó con ella? Sí, es un caso verídico de una persona que no podía tener hijos, no tenía tener hijos y siempre rezaba y dame hijos y no le llegaban hijos. Entonces va con un rabino y pide consejo y le dice, rabino, fíjese que yo tengo muchos años que no puedo tener hijos y le pido a Dios, y no me da hijos. ¿Qué puedo hacer? Entonces el rabino tan sencillo dice, pues deja de pedirle que te dé hijos. Pide que a todas las hijas de Israel Dios les dé hijos, porque tú eres hija de Israel. O sea, deja de ser egoísta y deja de pedir por ti y pide para las demás. Y cuando pides por los demás, también te va a llegar a ti. Y eso, así lo hizo. Pidió por los demás, se puso de acuerdo con otra amiga para que yo pido por ti. Yo pido por ti, tú pides por mí. Y justamente cuando se hace el examen de embarazo, es la misma semana las dos quedan embarazadas. Entonces nos enseña que aquel que pide por los demás, que no es egoísta, pues realmente te pasa maravillas, te pasan milagros. Creo yo que tiene que ver con que si tú pides para ti, estás pensando desde la escasez. No hay para todos, así que dámelo a mí.
pero cuando pides para todos es porque hay para todos, incluyéndote a ti. Así es, tú formas parte, es como les digo, pide salud para todos los de Mexicali, tú vives en Mexicali, te va a tocar a ti. Y en cambio, Noé no fue a buscar a quien rescatar. No, Dios le dijo, haz el arca, tal, y reúne a tu familia, tal, y él se fue. Él pudo haber también abierto la boca y dice, Dios, pero ¿qué va a pasar con la más gente? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no ayudó? Él hizo y acató. La idea de que Noé es más obediente que Abraham no entra ahí esa idea. O sea, él no discutió las indicaciones, él cumplió lo que le dijeron nomás. No, porque imagínate, Dios te dice, mata a tu hijo. Y Abraham va a un monte a querer matar a su hijo. O sea, imagínate cómo se va a sentir Abraham, que no puede tener hijos, que era un anciano, y que Dios dice, mata a tu hijo. Y va aún así al monte a matar a su hijo. O sea, ¿quién más obediente que Abraham? No. Ahí no te, perdóname, pero no. Es cierto, tienes toda la razón. Nuestra siguiente pregunta es, si quieres y puedes, platicarnos un poco sobre quién es Jesucristo, qué tan importante es Jesucristo como para la figura de Jesucristo para los judíos. Jesucristo es un tema no hablado en el judaísmo, ni no muy escuchado. Sabemos obviamente quién es Jesucristo, no somos ignorantes. Hay un tratado del Talmud, inclusive, sobre Jesucristo que escribieron los rabinos para que las futuras generaciones, futuros judíos como yo, no nos confundamos sobre esa persona y para cuando nos vengan a platicar quién es Jesús, nosotros sepamos quién es Jesús realmente. Jesús fue un judío, todos lo sabemos, está en la Biblia. Y es de su linaje paterno. Ajá, Jesús fue un judío que nació hace 2000 años, religioso, y en la época de Jesús había también varios grupos separatistas del judaísmo, o se puede decir, no separatistas, como sectas judías, como los celotes, como los fariseos, que eran grupos judaicos, pero tenían sus ideas propias, y eran como grupos sectas judías, pero siguen siendo judíos, o sea, y convivían unos a otros. Eran muy estrictos algunos, otros no tantos, y Jesús, al final de cuentas, se formó hizo una separación del judaísmo, como su propia religión. Entonces, cuando manejamos el tema de Jesús es muy delicado porque los cristianos son muy sensibles a que les toquen el tema. Claro, es un tema delicado. No quiero lastimar tocar ese tema, porque no es mi intención en lastimar a nadie, pero como judío y como pueblo no reconocemos que es el Mesías. El Mesías tiene que cumplir ciertas especificaciones que Jesús no cumplió. Para empezar, todo el mundo iba a creer en el pueblo de Israel cuando venga el Mesías, en la era mesiánica. No es así. El tercer templo iba a ser construido. No fue construido. No es así. O sea, hay ciertas especificaciones y no son así. Entonces, después, dice Jesús, cuando resucita, en mi segunda venida, yo lo voy a hacer. Entonces deja el trabajo a medias. Es como decirte, yo soy el Mesías. Oye, Uriel, pero... Y el tercer templo, cuando venga yo te lo voy a hacer. Pero cuando venga, la segunda vez que yo venga, yo te lo voy a hacer. Ahí sí voy a ser 100% Mesías. Entonces, oye, la chamba a medias, pues no. Entonces, en ese sentido, todo el mundo podríamos ser Mesías, porque qué fácil es, cuando venga, yo te lo voy a hacer. Entonces, fue una persona que sabía Torah, que sabía judaísmo, era un judío, tal. Desafortunadamente, pues pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Sí hizo historia, dividió el judaísmo. Los primeros cristianos hasta el siglo III, todos eran judíos. Justamente donde nació el cristianismo, que fueron los 5 patriarcados cristianos, que fue Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Alejandría y Roma, pues eran los 5.
era donde era la población judía más grande. Las 5 ciudades de población judía más grande era el Cairo, Egipto, llamado Alejandría, Constantinopla, Roma, Jerusalén, Antioquía. Y entonces, ahí es donde estaban las 5 poblaciones judías más grandes. Entonces, una vez de su muerte, los apóstoles van a llevar su nueva secta judía, porque al principio era una secta judía, y al principio era solamente para judíos, hasta que se incorpora un romano con ellos, llamado Pablo, que era un romano que se había convertido, y entonces él fue el que empieza a expandir el cristianismo a los no judíos. El cristianismo primitivo sería, anterior de Cristo. Sí. No. Ya posterior a Cristo. Posterior a Cristo. Ah, sí, Pablo no le tocó conocer a Jesús. Que hubiera estado chido, pero pues fue. Entonces, normalmente nosotros los judíos no es un tema que lo estemos tocando. No es fundamental. Para nosotros no es el Mesías, no cumplió las promesas mesiánicas, la chamba quedó a medias. Es muy fácil decir, oh, sí, yo soy el Mesías, en la segunda venida yo te lo voy a cumplir. En ese sentido, yo también puedo declarar el Mesías, decirte en la segunda venida yo también te lo voy a hacer, te voy a construir el templo, te voy a hacer esto y lo otro, entonces pues créanme. No es así. ¿Estos parámetros del Mesías están en la Torá o están en el Talmud? No, están en la Torá. En la Torá, perfecto. ¿Podemos ubicar más o menos en qué libro? No recuerdo muy bien, la verdad, nosotros no somos, bueno, yo no sé tan de aprenderme de memoria los versículos y capítulos. Yo sí soy de eso. Hay gente que sí, súper nochetera. Tengo el estudio y cuando ocupo voy ahí. De hecho, pues ahí está internet, ¿no? ¿Para qué batallas? Sí, Nomás le buscas y te sale. Sí, ahí está. Para terminar con la sección de cosas bíblicas o de documentos sagrados, ¿por qué razón se dice que, o si es que es cierto, que los judíos son la raza elegida? Y si son elegidos, ¿elegidos para qué? ¿Elegidos por quién? Elegidos por Dios, para empezar. Fácil. Y está la Torá y está en la Biblia cristiana, ¿no? En cualquier Biblia, todos sabemos que la Torá fue dada al pueblo judío en el monte Sinaí. Todos hemos visto hasta las películas que salen en México, donde se abre el cielo y sale Moisés, la película de Moisés, donde atraviesan el mar. O sea, ese es un relato bíblico conocido por todos, no lo estoy sacando de la manga. Somos el pueblo elegido para llevar la Torá. ¿Qué es la Torá? Es la palabra de Dios. Son los primeros 5 libros de la Biblia cristiana. ¿Del Antiguo Testamento? Nosotros judíos no decimos Antiguo Testamento, decimos Torá, porque al decir Antiguo Testamento es como reconocer que hay un Nuevo Testamento, y no hay un Nuevo Testamento, y no lo habrá. Entonces, decimos la Torá, son los 5 libros de la Torá, y es palabra, reconocemos que todo eso es automáticamente palabra de Dios, los 5 primeros libros, revelación divina, dada por Dios directamente a Moisés en el monte Sinai. Y de ahí fuimos elegidos para llevar la Torá. ¿Y para qué fuimos escogidos? Parte de una de las preguntas que hacías puede ser propósito de la vida, para santificar el nombre de Dios. ¿Cómo nos santificamos? Como judíos, cumpliendo los preceptos que nos marca la Torá. No comer puerco, que es guardar kashrut, guardar Shabbat, usar tefilín, o sea, ciertas reglas que nos marca el judaísmo como judíos que tenemos que hacer. Entonces, a manera que guardo todos los preceptos judaicos, santifico el nombre de Dios. Y al santificar el nombre de Dios es porque hay que rectificar la ofensa que se hizo en nombre de Dios, supongo. Pues sí. O sea, estás corrigiendo lo que he hecho. Lo que como humanidad hicimos. O bueno, bajo esta teoría, ¿no? Bajo esta tesis.